televidentes a una nueva edición de Rostros del Crimen. El año 2020 sin duda alguna fue muy acontecido, no solamente por la pandemia del COVID-19 que sigue cobrando vidas, sino también por todos los crímenes que se registraron en nuestro país. Cada año está marcado por momentos decisivos y este 2020 no fue la excepción. Es por ello que esta noche les mostraremos las 10 noticias que por la magnitud de sus hechos generaron conmoción nacional. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Las cifras de maltrato animal aumentaron considerablemente durante el año 2020, mientras en 2019 el registro de casos llegó a 33. Solo en los 5 primeros meses desde el año 2020 esa cifra llegó a los 35 casos. El Ministerio Público acentuó su actuación en contra de personas que cometieron un crimen hacia sus mascotas o hacia la fauna silvestre. Es así como ocurrieron delitos graves que fueron tendencia en las redes sociales. Un ejemplo de ello ocurrió con un mono que fue alcoholizado y grabado en video para ser difundido a través de la aplicación TikTok. El animal murió y el responsable fue detenido luego el 12 de julio por su actitud despiadada. Días antes, el 8 de julio, un joven se había dado a conocer por drogar a un gato y burlarse. Este también fue detenido. Casos como este comenzaron a generar un rechazo colectivo en toda nuestra sociedad y el Ministerio Público tomó acciones contundentes. Es así como 5 personas fueron detenidas por quitarle la vida a un jaguar, quienes además de maltratar al animal y pues matarlo, posteriormente hicieron fotografías del hecho y las compartieron en las redes sociales. Desde un gato hasta un manatí han perdido la vida por la acción inhumana de personas que además hacen fotografías y videos y comparten estos crímenes atroces en las redes sociales. Muchos recordarán cuando un hombre lanzó al perro de su hija desde el piso 8 de un edificio en el estado Bolívar. O más recientemente en el mes de diciembre cuando otro hombre lanzó a un gato desde el piso 20 en un edificio ubicado en Caracas. Todos estos casos han tenido una investigación detallada y se ha logrado castigar a los responsables bajo los lineamientos jurídicos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha denunciado estos casos abiertamente y ha difundido la decisión del organismo en contra de las personas violentas. En una oportunidad, destacó que quien maltrata a un animal es capaz de asesinar a una persona, por lo que ha insistido en la renovación del ordenamiento jurídico con la intención de castigar más severamente a los responsables y evitar el maltrato animal. La periodista Joana Marra nos acompaña esta noche para compartir con nuestros televidentes la información que maneja del caso. Hola Angélica, gracias por la invitación, un gran abrazo para ti y para David, pues un bonito 2021. Sin duda, como pues bien decían, el 2020 fue un año pues, en el que vimos bastantes casos de maltrato animal que se difundieron a través de las redes sociales. Ya el fiscal Tarek William Saab había adelantado cuando a mediados, en varias oportunidades del 2020, él había adelantado la necesidad de una legislación para sancionar pues de una forma más severa a quienes atentaban contra la vida animal. Y creo que esto es una respuesta en parte a la ciudadanía, a los venezolanos que vemos y que nos indignamos, que nos duelen este tipo de situaciones. Hay que aplaudir este tipo de propuestas que se plantean desde el Ejecutivo.
Y pues también usar las redes sociales para denunciar. Hay que denunciar estos casos de maltrato animal. Basta de pensar que no van a hacer nada, ¿no? Que como es un animal o como es un gato, como es un conejito, no va a pasar nada, no. Y por ejemplo, te recuerdo el caso, Angélica, a principios de la cuarentena de la venada que presuntamente fue asesinada en Montalbán, que escapó de la montaña. Hay versiones que dicen pues que los vecinos la mataron para comérsela, hay otros que dicen que pues ya venía herida por algunos tropezones con carros. Independientemente, cuando llegan las autoridades, la venadita estaba ya colgada de un árbol. Esto pues estremeció a la comunidad de Montalbán. Las fotos de la venadita muerta fue un caso que indignó a los vecinos y a muchas personas que lo leyeron. ¿Qué sucede? Unas semanas después se escapa otro, en este caso fue un venado, entró en un estacionamiento de uno de los edificios de Montalbán y los vecinos, después de esta mala experiencia, denunciaron. Y llegaron funcionarios de la Misión Nevado para rescatarlo y esta vez pues sí lo rescataron con vida. Entonces la denuncia responsablemente de nosotros como ciudadanos, bien sea en los entes, Misión Nevado o las autoridades más cercanas que tengamos, la denuncia por las redes sociales responsablemente, creo que pues va a ayudar a muchos animales a que salgan de sus maltratadores, a que los rescaten. Si usted conoce el caso de un vecino, de un allegado que maltrate a su mascota o a un perrito que esté en la calle, denúncialo y acuda. Hay muchas fundaciones, por las redes sociales hay muchísimas fundaciones que los pueden ayudar a rescatarlos y a brindarles un albergue mientras le consiguen pues una familia que sí lo quiere y sí respete su vida. 9. Esta posición la ocupa un caso que estremeció a toda una comunidad y a parte de la sociedad venezolana. El cadáver de Quit Teresa Ibáñez de Aponte, de 54 años de edad, fue desenterrado por el 6CPC el 31 de julio. Se presume que este fue sepultado el 27 de julio, el día en que fue vista por última vez. Vecinos de la mujer de 54 años de edad notaron su ausencia y al preguntarle por su hijo, este les respondía que estaba enferma o que se encontraba trabajando, lo cual levantó sospechas de los habitantes de la zona y también de la policía. Tras varios días, los vecinos decidieron avisar a otros familiares de la mujer y estos denunciaron a la policía y luego fueron a la vivienda acompañados por funcionarios del 6CPC, donde lograron conseguir una extraña sepultura en el patio de la casa que tenía 3 capas de cemento. Al inspeccionar más a fondo la vivienda, los funcionarios se percataron de que faltaban muchos objetos de valor y el joven insistía en que su madre estaba durmiendo porque colocó varias almohadas debajo de una cobija. Posteriormente, comisiones del 6CPC detuvieron al hijo de la mujer para interrogarlo y este confesó el crimen. Además, los llevó al lugar en donde sepultó a su madre. Presuntamente, el joven le habría quitado la vida a la mujer para quedarse con su residencia. El homicida había cumplido 4 meses en libertad antes de asesinar a su madre, pues anteriormente estuvo 3 años presos en el internado judicial de Yare, ubicado en el estado Miranda. Dos videos difundidos el 16 de noviembre a través de redes sociales alertaron a la sociedad venezolana sobre un caso de extorsión y posible ajusticiamiento al sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia. Américo Ledesma y varios de sus empleados fueron sorprendidos ese día por un grupo comando que llegó a su finca ubicada en esa localidad. A todos los sometieron y al productor agropecuario lo amordazaron y lo encerraron, mientras obligaron a varios de sus empleados a cavar una fosa común, presuntamente para enterrarlo tras ser ejecutado. Uno de los trabajadores logró escapar cuando llegó la comisión de funcionarios con capuchas y fusiles. Además, pidió ayuda a productores agropecuarios vecinos. Una vez que alertó a todos de lo que sucedía, buscaron a la policía municipal para que llegaran al lugar a enterarse de qué se trataba ese presunto procedimiento policial. Los policías municipales increparon a los funcionarios actuantes y les hicieron saber que se trataba de una mala práctica.
Además, tomaron la decisión de documentar el hecho con un teléfono celular en compañía de los demás productores agropecuarios. Aunque los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana argumentaron que tenían órdenes directas desde Caracas para llevar a cabo la actuación, hubo un debate al respecto y los policías municipales lograron que estos cesaran con las funciones que estaban haciendo. Fue así como dejaron de cavar la fosa y posteriormente liberaron al productor agropecuario. Tras la denuncia pública por mala actuación, los policías actuantes fueron acusados de extorsión y posible ajusticiamiento ante las autoridades. La Cámara de Productores Agropecuarios del Estado Zulia solicitó la eliminación de este organismo de seguridad. Esto generó que el Ministerio Público iniciara las investigaciones en contra de los 6 funcionarios de las Fuerzas Especiales, a quienes les dictó orden de captura para imputarlos por los delitos de trato cruel, violación de domicilio, abuso de autoridad y privación ilegítima de libertad en contra del productor agropecuario y su grupo de empleados. Joana, ¿qué posición puedes compartir con nuestros televidentes sobre este hecho? Como bien dicen, la situación en el estado Zulia con las extorsiones son sumamente delicadas. Los comerciantes viven pues este calvario, por decirlo así, en silencio, tienen miedo de acudir a las autoridades, tienen miedo de denunciar. Es importante destacar las amenazas, ¿ok? y los ataques de estas bandas, sobre todo en el mes de diciembre. Se reportaron extraoficialmente al menos 4 ataques con granadas. En uno de ellos, pues, un funcionario resultó herido porque uno de los ataques fue en la sede del GAES en la costa oriental del lago. Y hubo afectación de vehículos. Esto es parte pues del temor que quieren seguir o que quieren sembrar los miembros de estas bandas a los comerciantes para que paguen el monto que ellos exigen de la vacuna. He conocido testimonios de comerciantes que dicen pues que deben pagar al menos $1.000 de vacunas. Hay ganaderos, sobre todo, hay otros que les piden un monto anual de la vacuna entre $10.000 y $15.000. Por supuesto, estos son montos extraoficiales, ¿ok? Ninguna autoridad ha avalado esta información, pero es lo que se maneja. Hay testimonios de comerciantes que incluso cierran durante 6-8 meses el comercio para evitar esa extorsión. Cuando abren nuevamente, pues regresan los miembros de estas bandas a pedirle los montos y amenazar, a meterse con sus familiares, a amenazarlos de muerte. Y pues ellos deciden vender lo que puedan vender, la poca mercancía que les quede en el mobiliario y cerrar los comercios. Entonces, estos son testimonios ya casi comunes entre los comerciantes del estado Zulia, y hay otros que hasta deciden irse del país por el miedo de ser víctima pues de estas bandas. También hay algo muy llamativo, que ya no son solo víctimas pues de estas bandas de extorsión o grandes comerciantes, también están pues acercándose a pequeños comerciantes, como por ejemplo los que venden perro calientes, que les exigen un monto en dólares o en divisas para como vacuna. 7. El 11 de mayo fue hallado sin vida el productor musical y cantante Alberto Caguán en el interior de su oficina ubicada en Plaza Venezuela, Caracas. Aunque en principio se determinó que el productor musical había perdido la vida por un impacto de bala en la cabeza, posteriormente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició las investigaciones para determinar si se trataba de un homicidio o un suicidio. Entre los éxitos de Caguán destacan canciones como Tu esclavo y No le digas a él. Sin embargo, en este mundo fue más conocido por sus labores como productor. Alberto llegó a ser el productor musical del cantante Hani Caguán y no eran familia. Perdió la vida semanas antes de tener a su segundo hijo, el primero con su actual pareja, la cantautora y actriz Aisha Estambuli, a quien también le manejó su carrera artística durante 2 años. La policía científica determinó que la causa de muerte de Alberto Caguán fue suicidio. Posteriormente, la esposa de Caguán desmintió los rumores que circularon en las redes sociales en los que se aseguraban que el productor musical la contactó minutos antes de quitarse la vida para comentarle.
Además negó que su pareja tuviera problemas financieros. Ahora, Joan, analizando un poco este caso, sabemos que generó conmoción en el medio artístico y también a nivel nacional. ¿Cuáles son tus impresiones en relación con este caso? Sí, este caso lo conocimos de primera mano al poco tiempo del hallazgo del cuerpo. De inmediato, bueno, las autoridades, la policía científica inició las averiguaciones con la finalidad de dar con las causas exactas de la muerte. Una noticia que sin duda enlutó al gremio artístico venezolano, sobre todo por la naturaleza de la situación como tal. Faltaban pocos días para la llegada de su segundo hijo y bueno, fue una noticia que estremeció a los venezolanos por todo lo que significó la muerte de Kawam. Seis. Imelda Bruguera, de 69 años, una docente jubilada, y su hermana Ataeleni Bruguera, de 54, odontólogo de profesión, fueron asesinadas el 7 de octubre del año 2020 en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Ambas fueron sometidas y asfixiadas por una pareja de su confianza que tenía un plan macabro muy bien elaborado. José Gregorio Rodríguez y Karina de Rosario Ojeda eran prácticamente de la familia y convivían con ellas a diario. El día que decidieron asesinarlas, lo hicieron con la intención de apoderarse de todos sus bienes, como carros, casa y demás pertenencias. El día del doble crimen, la pareja sometió a las hermanas y les quitó la vida por asfixia mecánica. Posteriormente, trasladaron los cuerpos en una camioneta hacia la vivienda de una conocida cómplice de este crimen, que estaba ubicada muy cerca al lugar en donde les quitaron la vida. Al llegar allí, abrieron boquetes en la pared de un depósito para incrustar los cuerpos y posteriormente sellarlos con cemento, como si se tratara de una obra de albañilería. Días después, familiares de las hermanas denunciaron la desaparición de ambas. Les parecía extraño que estuviesen ausentes sin que les robaran nada. Cuando el 6CPC inició las investigaciones, acudió a la casa de las hermanas y se encontró con 4 personas. 2 de ellas era la pareja responsable del doble crimen. A todos los interrogaron, pero esta pareja tuvo inconsistencias en sus testimonios, lo que generó alarma en los funcionarios y quedaron detenidos. Luego confesaron lo ocurrido. Uno de los vehículos de las hermanas había sido traspasado a esta mujer responsable del doble crimen, quien además tenía en su poder los 2 teléfonos celulares y otros 2 vehículos de las víctimas. La investigación siguió su curso, pues se tenía que demostrar si la pareja guardaba relación con algún funcionario una vez que se demostró que el vehículo tenía nuevo dueño. La pareja guió a los policías hasta el lugar en donde sepultaron los cuerpos y estos lograron recuperar los cadáveres para los posteriores análisis forenses. Ambos fueron imputados por homicidio calificado y les dictaron orden de captura. A la dueña de la casa la imputaron por colaboradora. Fueron 2 muertes que causaron mucha conmoción. Ahora, Joana, cuéntanos cuáles son tus impresiones en torno a este caso. Este doble crimen de las hermanas en Guárico, en el municipio de Rocionieves, pues consternó a los vecinos, a quienes las conocían. Una de ellas era una reconocida odontólogo pues, en la entidad. Y bueno, según fuentes extraoficiales que arrojaron las investigaciones, estas personas, los involucrados tenían, se conoció que tenían al menos 5 vehículos que fueron rescatados por los funcionarios y que ya les habían cambiado, los habían cambiado su nombre a estas propiedades. Ellas tenían varias propiedades, no solo tenían pues esta vivienda, se dice que había otras haciendas, otros inmuebles y además de estos 5 vehículos que fueron rescatados por las autoridades. Este crimen nos habla pues de la escalada de violencia tan bárbara que está atravesando nuestra sociedad venezolana. Aquí en Caracas, en Coche, en la parroquia Coche también, y aunque no fueron en las mismas circunstancias,
también enterraron en una pared a una joven de 19 años y pues nos habla de cómo va escalando la violencia en los venezolanos ante la falta de políticas públicas, ante la falta de campañas preventivas, pues que los venezolanos se sienten desasistidos cada vez que acuden a interponer una denuncia. 5. El 1 de mayo, en plena pandemia, se registró una de las peores masacres carcelarias en la historia penitenciaria de nuestro país. Ese día, un grupo de internos se alzó para protestar por lo que ellos aseguraban eran las irregularidades de los funcionarios para permitir el ingreso de alimentos al penal. En el motín, 47 reclusos murieron y 75 resultaron heridos. Entre los lesionados en el motín destacan el director de la cárcel, Carlos Toro, y también una funcionaria de la Guardia Nacional, quien fue impactada por 5 esquirlas que le llegaron en el lugar donde estaban resguardados los funcionarios de ese centro penitenciario. Pese al confinamiento para evitar la propagación del COVID-19, madres y esposas acudieron a las afueras del centro penitenciario para conocer el estado de salud de sus seres queridos. Allí la Guardia Nacional difundió a través de megáfonos la lista de reclusos heridos y fallecidos y dejó muy claro que el Ministerio de Servicios Penitenciarios asumiría los costos funerarios y los permisos necesarios. Luego, el Ministerio realizó una requisa, trasladó a toda la población penitenciaria a otros centros del país y dijo que iba a implementar el nuevo régimen penitenciario. Con este nuevo régimen, el Ministerio de Servicios Penitenciarios tiene como objetivo principal minimizar el liderazgo negativo por parte de los reclusos, además de uniformarlos, incluirlos en actividades recreativas y educativas, además de darle instrucción militar de orden cerrado. El fiscal Tarek William Saab informó que 10 personas serán imputadas por su responsabilidad en los hechos de esta masacre. Entre ellos destacan 5 funcionarios de la Guardia Nacional y 5 reclusos que lideraron el motín. Entre los delitos por los que son procesados estos militares se encuentran el abuso del poder y el homicidio intencional. Con estas muertes y con estos funcionarios implicados en delitos, queremos saber tu opinión, Joan, en torno a este caso. Sí, esto nos muestra la grave situación que enfrenta el sistema carcelario en Venezuela. Organizaciones no gubernamentales aseguraron que durante el 2020 más de 100 presos murieron por causas como desnutrición, violencia y enfermedades crónicas en la mayoría de las cárceles del país. Y bueno, esta situación termina generando un ambiente conflictivo que no genera más que este tipo de situaciones como la ocasionada en la cárcel de Los Llanos. Casi 50 presos murieron durante este motín, donde ellos reclamaban también irregularidades presentadas con la custodia de este penal, también una situación que ha sido denunciada por diferentes organizaciones en el país. Y bueno, es válido que se tomen cartas en el asunto para evitar que se presenten otras situaciones similares como la vivida en la cárcel de Los Llanos. El domingo 1 de noviembre del año 2020, en el sector San Juan de Colón del estado Táchira, fue asesinada a golpes Solveig del Carmen Useche, de 65 años, durante una discusión que sostuvo con el novio de su nieta. La mujer, que era abogada retirada, recibió múltiples golpes luego de haber descubierto a su nieta de 15 años y a su novio de 20 teniendo relaciones sexuales en la vivienda. Tras el hecho, los jóvenes decidieron deshacerse del cadáver de la señora y lo montaron en su camioneta Hyundai Santa Fe y se fueron hacia la vía que conduce al vertedero de la zona en el sector La Lobatera. Allí lo abandonaron, le prendieron fuego y huyeron. Lo mismo hicieron con la camioneta en una zona cercana a su casa. Transeúntes de la vía hacia el vertedero se percataron de la presencia de un cadáver que estaba en las orillas del camino y que había sido parcialmente quemado. Le avisaron a la policía y, como este cuerpo no estaba identificado, lo trasladaron a la morgue del Hospital Central.
Al día siguiente, pesquisas de la policía científica acudieron a la vivienda de la víctima, en donde encontraron el vehículo calcinado. Fue allí cuando pudieron enlazar dos hallazgos: el carro y el cuerpo de la víctima. Como los familiares de la abogada no sabían de ella en esos 2 días, denunciaron ante la policía y asociaron la camioneta. Fue allí cuando los pesquisas lograron identificar a la víctima. Esto le permitió al CICPC iniciar una investigación exhaustiva del hecho, comenzando por interrogar a su círculo familiar. Cuando fueron a la casa de la víctima, se enteraron de que vivía con su nieta de 15 años y la llamaron para interrogarla. La jovencita se puso nerviosa y levantó sospechas. En medio del interrogatorio, la adolescente se fue en llanto y confesó lo que realmente pasó e hizo en compañía de su novio. Ella también dejó muy claro que no era la primera vez que el muchacho entraba escondido a la casa para verse con ella. Ambos quedaron detenidos, fueron presentados en tribunales donde admitieron los hechos, les dictaron privativa de libertad y les imputaron el delito de homicidio calificado como alevosía. Joana, vemos cómo el vínculo familiar se rompe en este caso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, y me parece muy lamentable que ya pues es muy frecuente ver a jóvenes involucrados, a jóvenes y a adolescentes involucrados en hechos de violencia. Los niños, jóvenes y adolescentes están creciendo en comunidades violentas. Como hablábamos hace un rato, la falta de políticas públicas, la falta de campañas, la educación, y pues estamos hablando de que esta situación pandemia, la crisis venezolana, pues ha ocasionado que se exacerbe la violencia entre las familias. Hemos tenido casos pues como este que bien ustedes mencionan, también pues riñas y asesinatos de homicidios de cuñados entre pues madre e hijo, como han mencionado hoy en el programa. Y entonces pues ya hablamos que el vínculo familiar, como bien decías, se rompe, pues la violencia lo rompe. En Caracas también tuvimos el caso de un adolescente que asesinó a su abuela presuntamente para quedarse con la vivienda en la parroquia El Recreo, y fue apoyada por su pareja, otro joven de 19 años. Entonces pues es lamentable y hay que hacer un llamado a las autoridades. Yo sé que hay muchas organizaciones que están trabajando por recuperar, por sacar de estos entornos violentos a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes, pero es importante poner el ojo en esta población pues que ya es muy recurrente que se involucre en hechos violentos. 3. Carla Ríos, de 39 años de edad, fue asesinada en la noche del 31 de julio en la planta baja de su edificio ubicado en la Avenida Oral de Caracas. El principal sospechoso es su expareja sentimental, quien antes del femicidio había sido denunciado ante la policía científica por maltrato físico y verbal. Carla Ríos fue asesinada de 2 disparos ese día cuando bajó de su residencia a entregarle una pertenencia a un familiar. Aunque la víctima fue trasladada al Hospital Vargas, ingresó sin signos vitales. Allegados a Carla Ríos comentaron que ella había terminado una relación de 5 años con este sujeto porque había sido víctima de acosos y muchos maltratos. Aunque más de 200 mujeres fueron víctimas de femicidios en el país durante el año 2020, este caso de Carla Ríos fue uno de los que causó mayor conmoción en el país. Expertos en derechos humanos y en violencia contra la mujer lo tomaron como ejemplo por un elemento indispensable. Aunque ella denunció en varias oportunidades a su agresor, finalmente fue asesinado. Lamentablemente, Carla dejó 2 hijos de 15 y 18 años y su meta por cumplir era aumentar el emprendimiento en materia comercial. De acuerdo con el monitor de femicidios, en el año 2020 se registraron 256 femicidios, de los cuales 186 ocurrieron durante la pandemia. Uno de esos 256 femicidios es el de Carla Ríos. Meses después de este femicidio, el director general del CICPC, el comisario Douglas Rico, se pronunció ante el caso. Aseguró que el principal sospechoso es la expareja de Carla Ríos. Douglas Rico informó que un juzgado encargado de hacer seguimiento a casos de violencia contra la mujer está muy atento del caso de Carla Ríos.
El director general del 6CPC pidió que quienes tengan información de este presunto responsable del crimen le comuniquen a través del número que dejamos en pantalla. Ahora, este caso demuestra que las cifras de violencia contra la mujer van aumentando cada día. Joan, cuéntanos qué nos puedes comentar en relación a este caso. Sí, a mi juicio, el asesinato de Carla Ríos ha sido uno de los hechos más lamentables que se presentaron durante el 2020. Primero, por dos factores: la intolerancia de un hombre y la falta del Estado, que terminaron conjugando la muerte de esta mujer, que en varias ocasiones había denunciado los maltratos y las persecuciones que sufría. Esto también dejó en evidencia el aumento de la violencia contra la mujer, que según la organización Monitor de Femicidios, durante el 2020 se cobró la vida de al menos 257 mujeres en todo el país. El 7 de mayo del año 2020, una pareja se hizo viral en redes sociales luego de que denunciaran el presunto rapto de su bebé de 3 meses, hecho ocurrido en el sector Trapichito de Guarenas, en el estado Miranda. Este caso generó conmoción porque se trataba de dos sujetos a bordo de una moto que supuestamente habían interceptado a Belexis del Mar Morales en plena vía pública, la golpearan y le arrebataran al bebé de sus brazos. La pareja se mostró llorosa y desesperada en ese video difundido y pidió a los supuestos delincuentes tener piedad para que le devolvieran a su bebé. Belexis Morales y Chey Alberto Ríos, padres del bebé, acudieron al 6CPC de Guarenas a denunciar el presunto rapto. Hasta ese momento todo parecía ser un procedimiento ordinario de investigación. Sin embargo, el día 9 de mayo, los vecinos de la pareja se extrañaron porque vieron a ambos merodeando en horas de la noche un terreno baldío. Estaban como revisando por los matorrales e incluso días antes le habían pedido a un conocido que les regalara cal. Estos detalles causaron suspicacia y fueron notificados a los funcionarios del 6CPC, quienes decidieron interrogar más intensamente a los padres. Una vez en el interrogatorio, estos sujetos se vieron tan acorralados que decidieron confesar la verdad. El día 3 de mayo, la pareja había discutido fuertemente y el hombre había agarrado al niño y lo lanzó al piso al punto de causarle la muerte. Desde ese momento decidieron deshacerse del cadáver sin que nadie se percatara. El día 11 de mayo fueron detenidos definitivamente por funcionarios del 6CPC y puestos a la orden del Ministerio Público. 2 días después fueron presentados en tribunales donde les imputaron 3 delitos: homicidio intencional, agavillamiento y simulación de hecho punible, con el agravante de que la víctima era un bebé. Ahora, Joana, este caso se hizo viral por redes sociales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, sin duda el caso de este bebé en Guarenas fue estremecedor. Recuerdo, como bien dices, fue viral en redes sociales. Hubo conocidos artistas, lo que ahora conocemos como influencers, que replicaron la información, que se hicieron eco del dolor que muchos vimos en ese video de estos padres suplicando por saber, por información acerca de su hijo. Entonces, pues, fue un caso que a todos nos golpeó como sociedad, ¿no? Creo que pues muchos replicamos la información para tratar de ayudar, para aportar un granito de arena, y pues cuando se supo la verdad, pues hubo mucha decepción. Si bien pues el uso de las redes sociales es muy positivo para casos de hechos de violencia, cuando muchas personas denuncian y pues llega esta información a las autoridades, pues en otras ocasiones, como en el caso de este bebé que pues fue asesinado, nos sirvió para conocer este otro lado, y a nosotros como periodistas, que pues hay que insistir en conocer detalles y en confirmar la información antes de replicarla en redes sociales o en los medios de comunicación que trabajemos, porque pues aquí estamos viendo lo delicado que es difundir este tipo de informaciones
porque hasta que no haya una investigación previa, pues solo que hubo periodistas pues locales y de muchísimos medios de comunicación que de buen corazón, artistas, periodistas de medios internacionales que replicaron la información para ayudar a los padres. No ha sido el único caso, por supuesto fue el más impactante, pero se ha conocido, y en el mismo 2020 se conoció también por redes sociales acerca del secuestro o presuntos secuestros de niños. Hubo el caso de Antímano, del niño pues que presuntamente había secuestrado de las manos de su tío y presuntamente pues su tío confiesa que lo asesina. Entonces tenemos casos como este, pues que cuando ya la sociedad dice, mira, vamos a ver qué pasa. A principios de este año, el caso de la niña secuestrada en Táchira, ya pues antes de difundir la información hemos aprendido que debemos verificar y pues hay que acudir a las autoridades, como siempre digo, antes de nosotros pues transmitir una información de este tipo. 1. Uno de los casos más emblemáticos de 2020, sin duda alguna, está vinculado con todo lo que tiene que ver con las desapariciones de personas que partieron en embarcaciones desde Huiria, en el estado Sucre, y desde Delta Macuro hacia Trinidad y Tobago. Decenas de venezolanos que se presumen fueron víctimas del delito de trata de personas están desaparecidas incluso desde el año 2019. Muchas son las personas que toman la decisión de partir hacia la isla de Trinidad y Tobago en embarcaciones ilegales. Por lo corto del viaje, hasta les ofrecen ponerles sus papeles en regla sin saber que se tratan de ofertas engañosas. Pero por falta de información o de desconocimiento, quienes abordan estas embarcaciones no saben que pueden ser víctimas de trata de personas, de explotación laboral, sexual o de otros delitos. En el año 2020 dedicamos 2 programas para analizar este fenómeno de la trata de personas en nuestro país. En la segunda entrega, conversamos con familiares de personas desaparecidas en embarcaciones ilegales que zarparon con el único objetivo de buscar una mejor calidad de vida en la isla de Trinidad y Tobago. Pero hasta la fecha, ninguno ha tenido información al respecto. 2 de los casos que visibilizamos en nuestro programa fueron el de Silvia Cortés y el de Jesús Brito, quienes lamentablemente engrosan la lista de personas desaparecidas que salieron desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago. En diciembre de 2020, otra tragedia en torno a esta realidad se conoció en el país. 33 personas que partieron desde Huiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago, murieron en un naufragio y 8 continúan desaparecidas. Hasta la fecha, ninguna de estas personas ha sido reconocida o recuperada por las autoridades. Familiares de los fallecidos y desaparecidos han protestado en el estado Sucre para exigirle investigaciones y que se haga justicia a todos los organismos competentes. Mediante un comunicado, el Ministerio de Interior y Justicia informó sobre los resultados de una investigación técnica que determinó que este peñero zarpó en horas nocturnas por las llamadas trochas marítimas que se usan de forma ilegal para el tráfico de personas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. También adelantaron 2 posibles hipótesis de este naufragio. La primera se atribuye a la sobrecarga porque en un peñero con capacidad para 8 pasajeros viajaban 41. Y la segunda hipótesis se le atribuye al mal tiempo, pues los pronósticos del INAMED para ese momento determinaban que habían unas olas de entre 2 y 3 metros de altura. Joan, sin duda, este caso marcó el año 2020 y quiero saber cuál es tu opinión, porque ocupa nuestro primer lugar en el conteo. Sí, hablar de Huiria sin duda es muy difícil por la naturaleza del caso. Para nosotros, como periodistas y para todos los venezolanos, tener que despertarnos con una noticia tan lamentable como es la muerte de decenas de venezolanos que naufragaron en alta mar, muchos de ellos en busca de mejores oportunidades y también expuestos ante unas políticas migratorias que han sido bastante criticadas tanto por Venezuela como por otros países del mundo, autoridades de Trinidad y Tobago que han sido cuestionadas por el trato
que han tenido con los venezolanos. Y bueno, esto ha derivado en muchas situaciones y entre ellas la tragedia de Wiria. Con estos casos finalizamos una nueva edición de Rostros del Crimen, no sin antes agradecerles a ustedes por su siempre fiel sintonía. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar sus casos. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter @rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @davidramírez y en Instagram @soydavidramírez. Mis cuentas personales, Angélica Report en Twitter y Angélica Reporter en Instagram. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Puridad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.